Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma, amigos que nos ven, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de buscar de Dios, de este tiempo de crecimiento espiritual en las clases que estamos teniendo y con esta nueva serie que iniciamos ya la lección anterior y que estamos hablando de un crecimiento integral, de el discipulado y cómo Dios nos va a estar llevando como una iglesia que está en crecimiento, ¿verdad? A que sea un crecimiento integral, un crecimiento eficaz, un crecimiento conforme a la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar este tiempo orando, dándole gracias a Dios por sus misericordias, pidiéndole que Él tome el control de todo esto, que Él siga fortaleciendo nuestras vidas y trayendo sabiduría y guiándonos a caminar siempre en su voluntad, en sus caminos. ¿Me acompañas? ¿Oramos? Papi, aquí estamos en esta hora buscando tu rostro y tu presencia, honrándote, Padre, y venimos ante ti con un corazón agradecido y necesitado, Señor. Habla nuestras vidas, visítanos, ministranos, te adoramos, Señor, te bendecimos, Papi, porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque para siempre es tu misericordia y tú eres fiel. Y gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. En esta hora nos presentamos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés entre nosotros, tomando el control de este tiempo. Habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, ministranos, llévanos a más, a este crecimiento espiritual, a esta búsqueda de ti, Señor. Llévanos a caminar contigo. Espíritu Santo, yo te ruego que tú traigas fortaleza, dirección a nuestras vidas, que nos lleves, Padre, y que nos guíes a caminar dentro de tu voluntad, que fortalezcas la vida de cada uno de mis amigos y de nuestros hermanos, Señor, Padre, que fortalezcas el espíritu, el alma, el corazón, aún el cuerpo físico. Trae fuerza, Señor, y que podamos salir adelante como una iglesia que te ama, Señor. Padre, gracias porque tú sigues siendo bueno y real y tienes control de todo. Enséñanos a conocer tu voluntad y a caminar sobre eso, Dios. Te adoramos en esta hora, te cantamos y te bendecimos y queremos exaltarte porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Toma el control de este tiempo, que sea tu presencia hablando a cada corazón, que tú seas el invitado principal, quien brille, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Te adoramos y te cantamos con todo nuestro corazón y te damos gloria, porque tú eres bueno y tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Papi, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a alabar y exaltar el nombre de Cristo con este canto, con esta alabanza a Dios. Él es bueno, Él está ahí con nosotros. Bendecimos su nombre, te adoramos, Dios. Lo cantamos, Papi. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y lo declaramos, gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Dile con tu corazón, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, Dios, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te amamos, Papi. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece
con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, mi amado Jesús, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Dios, te amamos, te exaltamos, levantamos tu nombre en alto, Dios. Gracias, Jesús, por esa gracia, por ese perdón. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, diré a él. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios y te adoramos, Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Él es digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, precioso Jesús, tu vida diste ahí. Te adoramos y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Dios, te amamos, Rey, Rey es. Y vamos a decir una vez más, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Mi Dios, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, papi. Aquí estamos y damos gracias y alabanza a tu nombre por esa gracia sublime, por ese amor inexplicable, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, ¿verdad? Y pues le damos gracias por este tiempo. Vamos a nuestra clase y vamos a decirle y dile ahí con tu corazón: Dios, aquí estoy, ya preparado, dispuesto, listo para recibir tu palabra y que tú hables a mi vida. Te amo, te necesito y ven, Espíritu Santo, revélame esta palabra y enséñame a caminar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis amados, pues como estamos viendo, iniciamos una nueva serie que habla de un crecimiento integral, que hemos estado hablando del discipulado e iniciamos viendo el modelo de Jesús para discipular. Nuestra clase se llama Jesús como discipulador y ya vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tiempo, de cómo Jesús usó el método de discipular con algunos elementos importantes para formar vidas. Hablábamos de eso la lección anterior. Los primeros 2 puntos tienen que ver con formar vidas y caminar junto con otros. Jesús se hizo vulnerable al caminar con sus discípulos. Lo conocieron como hombre, ¿sabes? Y él como hombre lloraba, reía, se afligía. Y dice que aprendimos que les enseñó a orar
no solamente diciéndoles, sino haciéndolo también. Y que todo lo que Él les decía, Él lo hacía para que lo aprendieran de viva voz, para que ellos pudieran caminar en este aprendizaje, que no solo las palabras, sino también las acciones los impactó tanto que ellos pudieron ver al Maestro y ser como Él. Y continuar el legado, decíamos, ¿verdad? Continuar siendo inspiración a otros y continuar con esa enseñanza que hasta hoy la vemos, que hoy la podemos aprender y que hoy podemos saber que sigue siendo real, que sigue siendo bueno y que sigue siendo fiel. Y bueno, pues entonces vamos a ver la segunda parte, que son otros 3 puntos respecto a Jesús como discipulador. ¿Qué usó Jesús? ¿Cuáles eran sus técnicas para cuidar, formar la vida de otros? Y dice nuestra lección, dice, el proceso de discipulado requiere trabajo, paciencia y amor respecto a las almas que se están cuidando. En la lección anterior estudiamos 2 aspectos relacionados a esto. Vimos caminar juntos y formar vidas, que fue lo que hizo Jesús. A continuación veremos los siguientes aspectos que caracterizaron el modelo de Jesús para formar la vida de sus discípulos. Y vamos al primer punto, que habla de fijar la vista en el producto final. Una de las cualidades más destacables de Jesús como discipulador fue ver a las personas no como lo que eran en ese momento, sino como lo que llegarían a ser, pues en cada una de ellas veía el modelo terminado y los trataba de acuerdo a esta visión. Así, al escoger a sus 12, les dijo que haría de ellos pescadores de hombres, y no reparó en las limitaciones intelectuales, sociales y raciales de sus discípulos. Tampoco lo desanimaron las características personales o los temperamentos que cada uno tenía. Unos eran tímidos, otros eran agresivos, otros eran rudos. Eso tampoco le preocupó, ¿verdad? Desde el principio los trató como pescadores de hombres, porque así los vio. Y fue así que los envió a expulsar demonios, aunque no siempre tuvieron éxito. También les dio oportunidad de alimentar a una multitud, pero ellos, atemorizados, no pudieron interpretar el desafío. Aquí hablemos en Lucas 9, 12 y 13, cuando en la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Que después viene una alimentación sobre 4,000. Nada más vamos a leerlo para que entendamos el contexto, como pues les dio frío, ¿verdad? Cuando les dijo, denles de comer. Miren, Lucas 9, 12, 13 dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: denles ustedes de comer. Y ahí dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para esta multitud. Wow, o sea, así como que les dio frío, ¿verdad? Y ya sabemos que al final, pues Jesús hizo el milagro y se multiplicaron esos panes y esos peces, ¿verdad? Y hasta sobró, porque vieron el poder de Dios ahí. Pero aún así, dice que Jesús, aunque luego no lograban lo que Él les pedía, lo seguía viendo como pescadores de hombres. Y continuamos leyendo la lección que dice: los convocó a una vigilia de oración para fortalecerlos en la lucha contra el mal, pero se durmieron. Sin embargo, nunca bajó el nivel de las expectativas, pues sabía que algún día ellos llegarían a ser pescadores de hombres, y al final lo logró. En Jesús, el punto de partida para el trato con las vidas de las personas estaba en su visión del producto final. Solo Él pudo ver en una mujer fracasada y vacía, con una vida familiar destruida, a la primera misionera de los samaritanos. La historia está en Juan capítulo 4. Todo su diálogo con ella lo tuvo por la certeza de que un día, desde el interior de esta mujer frustrada y pecadora, correrían ríos de agua viva. El discipulado es creer en el potencial transformador del Evangelio y en el poder restaurador de Jesucristo. O sea que este punto nos habla de poder ver en los demás el producto final, a lo que son llamados. Y créanme, es triste y se sigue dando, y aún en las iglesias se da este caso donde hay un dicho en el mundo que dice que si matas el perro una vez, ya eres mataperros por siempre, ¿verdad? Entonces hay iglesias, y a mí me ha tocado estar en iglesias donde por una situación ya te etiquetaron y que ya eres así por siempre. A mí en la otra iglesia donde estaba siempre fui el chismoso,
Y aún siguen creyendo que soy el chismoso. Y es una etiqueta que ellos no me han quitado. Aunque yo ni siquiera, muchas veces ni me enteraba de las cosas. Pero ellos, Aarón el chismoso, Aarón el chismoso. Y qué triste que te vean así. En vez de verte como, por ejemplo, Aarón el pastor. Que gracias a Dios ahora he llegado a ese nivel. Pero ellos nunca me vieron como pastor y nunca se imaginaron que llegara a ese punto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ven más su posición. Y entonces si ven a alguien más que se levanta, pues les da miedo. Entonces, ¿cuál es su posición? Mantenerlo siempre en una mentalidad de derrota, de fracaso, de... Créanme, a mí precisamente cuando visitábamos otras iglesias, orábamos y ministrábamos, la gente nos decía, wow, o sea, pues, tú traes unción. La gente me decía, tú traes unción, Aaron, tú traes acá el poncho y todo. Y yo decía, no creo. ¿Por qué? Porque mis líderes siempre me hicieron creer lo contrario. Y siempre veían lo peor de mí. Y aquí vemos cómo Jesús veía lo mejor de ellos. Aunque sabía que no eran perfectos. Y dice aquí, aunque les decía que oraran y se quedaban dormidos. Les dijo, denle de comer a la gente y no supieron qué hacer. Les dio frío, ¿verdad? Aunque ellos veían, dice, los envió a echar demonios y regresaron y dijeron, no pudimos. Entonces, con todo y eso, Jesús los seguía viendo como pescadores de hombres, en el producto final, en el llamado, en lo que Dios estaba preparando para ellos. Y ahora está en nuestro reto, ya no vernos con los defectos, sino vernos con el propósito y el llamado al cual Dios nos ha escogido, Dios nos ha preparado. Y eso nos va a levantar. Yo creo que todos tienen potencial, amados. Todos ustedes que nos ven, tienen un potencial para crecer y caminar con Dios. Y hay que vernos así, como hijos de Dios, y hablarnos así, y tratarnos así. Es triste ver cómo, y lo quiero decir así, líderes débiles, pastores que no saben quiénes son y en quién están parados. La forma de sentirse fuertes es sobajando o menospreciando a los demás, ¿sabes? Y entonces, pues eso les hace sentir fuertes a ellos. Pero miren, no pasa nada. Dice el dicho que el alumno puede superar al maestro, ¿verdad? Y si yo formo gente que me supere, gloria a Dios. Eso es realmente lo que yo pueda entregarle a Dios. Mira, lo que me diste aquí está y mejor. Pero créanme, mucho complejo de inferioridad en las personas hace que no deja que otros crezcan. Y pues les ponen trabas. No los dejan crecer. Y eso está rudo, hermanos. Y aquí Jesús nos enseña a que veamos siempre a las personas como Dios las ve. En el producto final, en lo que Dios tiene para esas personas, en lo que Dios los va a levantar y los va a llevar, ¿sabes? Aquí vimos cómo Jesús tuvo una entrevista con una mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer de lo peor, que había tenido 5 maridos y que andaba con otro que ni era su marido, pero que a pesar de todo eso, Jesús habló con ella, impactó su corazón, y al final ella fue a Samaria y compartió. Y dice a los samaritanos, que al final los samaritanos le dijeron, ya no te creemos lo que tú dices, porque ahora ya lo vimos a él y vimos que sí es cierto. Entonces, realmente el testimonio ya los impactó a conocer a Jesús, y conocieron a Jesús y dijeron, este es la neta, este es real, ¿sabes? Y esta mujer, de ser de lo peor, fue la evangelista a su nación, a su pueblo, ahí a Samaria, ¿verdad? Y muchos creyeron en Jesús por el testimonio de ella. Y Jesús no la menospreció, no la vio como lo peor. Y es más, entre judíos y samaritanos no había buen trato, casi no se hablaban. Entonces Jesús se dio un tiempo para estar con ella y dio fruto. No la menospreció, ¿sabes? Bueno, y vamos al siguiente punto que dice pagar el precio. Dice, la actitud amorosa de diálogo y esperanza de Jesús para con sus discípulos no entraba en contradicción con el costo del discipulado. Jesús, como discipulador, daba todo y pedía todo. Él ponía la mano en el arado y ya no miraba atrás, lo que implicaba dejar de lado aspectos como la familia, posesiones y aún los sentimientos. Jesús encarnó esta posición radical tomando públicamente distancia entre él y su familia. Y en Lucas 8:21 dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque un día él estaba ahí y dice que estaban su mamá y sus hermanos. Jesús tuvo hermanos. Después de que él nació, ya entonces José y María tuvieron hijos.
Y entonces Jesús tenía, bueno, medios hermanos, pero eran sus hermanos, ¿verdad? Y entonces, y cuando se acercan a decirle, oye, tu madre y tus hermanos están aquí afuera de la casa, te buscan, él les dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad, la voluntad de mi padre, ¿ok? Y entonces aquí dice, lamentablemente vemos a nuestro alrededor una generación de cristianos carente de compromiso con los valores del reino. La superficialidad y comodidad ha invadido las iglesias en la misma medida en que han retrocedido las demandas del discipulado. Difícilmente veremos sociedades transformadas mientras las vidas de quienes integran la iglesia no lo estén. Recuperar el costo del discipulado es hoy el desafío más importante que tiene la iglesia. Porque aquí habla de pagar el precio. Y pagar un precio para discipular a alguien es caminar con él, hablarle, trabajar con él, estar, ¿sabes? Estar ahí en todo momento. No es fácil. Y más en estos tiempos donde las actividades, el tiempo se hace más corto, todo vamos deprisa. Y a veces dedicarle tiempo a alguien no es tan fácil o no es así como de, bueno, sí, mi tiempo es dedicado enteramente a ti. Pues no es tan posible, ¿verdad? Pero aquí, por eso Jesús nos habla de pagar un precio. A veces te habla la gente y tú quieres dormir o quieres hacer otras cosas y estás así como, cuéntame. Y es parte del discipulado, es parte del precio que se tiene que pagar. Y algo interesante que me gustó de esta clase es que dice que la superficialidad y la comodidad han invadido a las iglesias y entonces el discipulado se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque la gente llega a las iglesias, entra, sale, escucha la palabra y se va y ya. Y no hay nadie que se preocupe por ellos, que les hable, que los exhorte, que los anime, que los vaya ayudando a crecer. Tenemos que ser una iglesia que pueda aprender a discipular. Que sea discipulado, o sea, que podamos ser discipulados y a la vez discipular, ¿sabes? O sea, ir en estos procesos para que podamos levantar una iglesia sólida. Entonces, porque a medida de que esto pasa, entonces el discipulado ha bajado. Y ya cada quien entra y sale y hace lo que quiere. Nadie le dice nada. Y yo insisto, en la iglesia donde estábamos antes pasó eso. Ya nadie decía nada. Pero eso sí, cuando salían las cosas a la luz, se hacían daños bien rudos. Porque no había siempre alguien que estuviera guiando el corazón de otra persona. Pero se requiere pagar un precio, se requiere a veces tiempo, se requiere amar a la persona, que aunque te vuelva a decir que la volvió a regar y tú digas, le tengas amor y paciencia. Pero no es fácil y no cualquiera está dispuesto a pagar ese precio. Entonces, eso es triste, pero podemos vencerlo, podemos tener una nueva mentalidad para caminar en el amor a otros, ¿ok? Y bueno, y vamos al último punto que habla de escoger y hacer discípulos que discipulan. Como discipulador, Jesús no se conformaba con que sus discípulos escucharan atentamente sus enseñanzas. Esperaba de ellos vidas transformadas y fructíferas. Para esto los había elegido. A diferencia de la costumbre de la época, no fueron los discípulos los que eligieron a Jesús, sino que Él los eligió a ellos. En Juan 15:16 nos dice esto. Vamos a leerlo nada más para que tengamos esta referencia. Juan 15:16. Si me acompañas ahí con tu Biblia, dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¡Wow! Entonces aquí Jesús dice, no me eligieron ustedes, yo los elegí. El propósito era claro. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, que lo dice en el versículo 8. En la otra versión, en la versión Reina Valera dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Este texto no indica en qué consisten los frutos. Puede ser el amor entre ellos, o la capacidad de reproducirse en otros discípulos. Puede ser la intensidad de transformación de sus vidas, o reflejar el fruto del Espíritu. Puede implicar cualquiera de estas cosas, el llevar fruto. Por otro lado, cuando se prioriza la relación, se hace del discipulado un círculo cerrado, cómodo y protegido,
pero estéril. Jesús nos enseñó que no hay relación con sentido si no es fructífera, ni hay fruto que perdure si no es consecuencia de una sólida relación con Él. Entonces, aquí lo importante es poder y saber discipular, orar por las personas y que Dios ponga carga en tu corazón para saber por quiénes vas a discipular, a quiénes vas a enseñar, a quiénes vas a cuidar, a quiénes vas a levantar, ¿ok? Entonces, que sean procesos que tú estés dispuesto a pasar, tanto de un lado como del otro, porque aún así, aún yo siendo pastor, voy aprendiendo de otros pastores. Tengo mi pastor y una cobertura que me va guiando también para que yo pueda enseñar a otros. No es fácil, y les voy a decir lo que veíamos en el punto anterior. Se ha perdido la costumbre o se ha perdido este hábito de discipular, pero de hacerlo bien. No se trata de regañar, se trata de guiar y de enseñar, y sobre todo con el ejemplo, tal como lo hizo Jesús. Entonces, cuidemos mucho estas áreas y caminemos en esto para poder y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a escoger a la gente que podamos discipular y que se deje. Si ya no se dejan discipular, ponlos en manos de Dios, y Dios va a tener cuidado de ellos, y tú sigue creciendo y multiplícate. Porque la idea o la visión en la iglesia es que nos multipliquemos, que crezcamos, pero no solo en número, sino que de veras que estemos ahí, seamos discípulos, que permanezcamos, y que nadie ni nadie nos mueva de nuestra fe. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿sabes? Y saber hacia dónde Dios nos va a llevar. No se trata de congregantes. O sea, Dios puede hacer de nosotros una iglesia de 5,000 personas de hoy a mañana. Y si Él quiere, lo puede hacer. Pero si en esas personas, como decía la parábola del sembrador, no hay una semilla que realmente muera y dé fruto, las personas se van. Y se van dañadas, y se van heridas, y se van lastimadas o indiferentes y todo. Entonces, realmente no se trata de hacer congregantes, se trata de hacer discípulos. Y de preparar gente que permanezca y que siga con el llamado que tú tienes, que continúe el legado que tú le dejas, ¿sabes? Entonces, estos son los 5 puntos que hemos visto respecto a ser discípulos y del modelo de Jesús como discipulador, ¿verdad? Entonces, los repasamos rápido. Es caminar juntos, formar vidas, fijar la vista en el producto final, pagar el precio y escoger y hacer discípulos que discipulan. Y nuestra conclusión dice: al final de su ministerio, el Cristo resucitado nos da la siguiente misión: id y hacer discípulos. Lo vemos en Mateo 28, 18 y 19. Esto es un mandato y tarea a la vez. Jesús, como discipulador, nos ordena continuar la labor discipuladora en la vida de otros. No nos llama para reproducir creyentes, lo que les decía, ni congregantes o líderes, sino discípulos, como Él lo hizo, con los principios y valores con los que Él trabajó. El reto es ser inspiración a otros para enseñarles y guiarles en el camino de la santidad, multiplicándonos en discípulos que amen a Dios, permanezcan en la sana doctrina y den fruto en su manera de vivir. Esto es el objetivo. Esto es a lo que vamos a ser llamados, a preparar más personas, formar más personas en una sana doctrina, en un sano corazón, que continúen. O sea, inspirarlos, enseñarles y guiarles a caminar en la santidad, en el propósito y en la voluntad de Dios, para multiplicarnos. La iglesia es multiplicarlos, no es sumar, es multiplicar, pero multiplicar bien, multiplicar a tu modelo, porque tu modelo es el de Cristo. O sea, el modelo de Cristo. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y vamos a trabajar en eso, hermanos. Y esperemos que haya bendición. Y que de veras todos nos podamos aplicar y crecer en eso. Paso a pasito. Y ahí cuentan conmigo también para eso. Y cuando lo necesiten, háblenme y escríbanme. Y a veces me tardo en contestar, pero yo contesto y podemos tener charlas y crecer juntos. Entonces, y lo que yo pueda darles a ustedes, ustedes denlo a los demás. ¿Sale? Y entonces el versículo para recordar está en Juan 15:16, que dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ese es el versículo, amén. Entonces,
Bueno, pues esta es la clase, vimos ya estos puntos, espero que hayan sido de bendición a tu vida y que nos empiecen a abrir el panorama para que tengamos un crecimiento. Acuérdense que el lema de este año es arraigados y edificados en amor. Y entonces vamos a crecer bajo un fundamento sólido y hacerlo bien para la gloria de Dios. ¿Oramos? Papi, gracias por esta clase, gracias por lo que nos hablaste y nos enseñaste. Sé exaltado, sé glorificado, sé honrado. Y llévanos, abre nuestro entendimiento para caminar en un discipulado efectivo y eficaz. Bendigo a tu iglesia, a nuestros amigos que nos ven, que tu gracia y tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Te adoramos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi amado. Seguimos en nuestras clases. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.